Listo. Comenzamos. Bienvenidos a los que llegaron recién. Vamos a hacer dos módulos hoy, lo de los indicadores financieros y el módulo de cálculo de emisión de acciones. ¿Qué es lo que vamos a abordar en este primer módulo? Primero, ¿qué significa el valor presente neto? Luego vamos a entender de qué se trata la tasa interna de retorno. Ahí vamos a hacer algunos cálculos también. Vamos a conceptualizar, ya lo hemos visto, pero vamos a volver a conceptualizar lo que es rentabilidad sobre la inversión para introducirnos en qué significa esto. Un poco lo preguntaron ayer a algunos de sus colegas, ¿qué significa el valor económico agregado? O desde el punto de vista financiero, ustedes pueden interpretarlo de como quiera, distintas disciplinas, pero desde el punto de vista financiero, ¿qué significa el valor económico agregado? ¿Por qué dice ahí EVA? Porque está en inglés, dice Economic Value Added, por si lo quieren googlear. El de arriba también, ROI, está en inglés, el Return Over Investment. Y el de arriba también está Internal Rate of Return, que sería tasa interna de retorno, y valor presente neto es Net Present Value. ¿Por qué está en inglés? Porque la gran mayoría, desafortunadamente, de los libros que están de finanzas tienen los conceptos en inglés. Así que si quieren googlear, encuentran mejor información ahí. Y luego la inteligencia artificial de Google, si es que no saben inglés, les puede ayudar a traducir. Múltiplos de valoración, es lo que comentábamos un poco ayer también. Mientras mayor riesgo tenga el sector donde opera el negocio, menor valoración va a tener esos flujos. Hoy, al revés, si más certeza tiene el sector donde opera la empresa de los flujos, es decir, las ventas son estables, mayor va a ser ese múltiplo de valoración. Entonces, comenzamos con valor presente neto. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que nada, valor presente neto está compuesto por tres palabras. ¿Qué significa que esté compuesto por tres palabras? Que en realidad hay tres conceptos dentro. Entonces, valor presente es lo primero. Eso lo han escuchado probablemente. El valor es lo que estábamos conversando ayer. ¿De qué se trata el valor a nivel financiero? Bueno, proviene de dos factores. Uno es el flujo de caja o la utilidad operacional del negocio. ¿Cuánto se le exige al sector en particular? Que a eso le llamamos el costo de capital. Este costo de capital lo que representa al final del día es cuál es la rentabilidad mínima que debiese tener una empresa que opera en ese sector. Ambos elementos en conjunto representaban lo que conceptualmente queríamos interpretar como valor. Lo vamos a realizar nuevamente hoy en profundidad. Presente porque es el valor en términos hoy. ¿Qué significa esto? Que es una serie de flujos en el tiempo que ocurren en el año 1, en el año 2, en el año 3, y los transportamos a un valor hoy día. ¿Y cuál es la diferencia entre el dinero de hoy y el dinero del futuro? Va a depender del sector donde esté, porque el dinero de hoy no es lo mismo en el sector inmobiliario que en el sector retail, ni en el sector, cualquier sector que ustedes quieran interpretar va a tener una rentabilidad exigida distinta. Mientras menor riesgo haya en ese sector, menor va a ser el costo capital para transportar dinero en el tiempo, hacia adelante, que era lo que estábamos viendo nosotros, cuánto capital hoy día invertíamos para obtener un flujo, o un flujo futuro, valorizarlo hoy. Lo que hay entre medio es un costo de capital. Por lo tanto, el valor presente de esos flujos sería considerando la rentabilidad del dinero en el tiempo y sumándolos todos a un valor hoy. Eso lo vamos a hacer en el Excel que tienen ustedes, y vamos a hacer con cálculos de qué se trata esto. Entonces, el valor presente es lo que estábamos conceptualmente viendo ayer. La empresa, ¿cuánto valía dado que ganaba 20? Bueno, conceptualmente eran 200. Entonces ese sería el valor presente de la empresa. El valor presente neto, ¿neto de qué? Bueno, neto de lo que cuesta la empresa. ¿Y cuánto costaba la empresa? Bueno, ¿cuánto habría que necesitar para operar adentro del negocio? 100 millones, que era lo que nos costaba la empresa. Por lo tanto, el valor presente neto es la suma de dos valores. Uno negativo, que es lo que cuesta, más lo que vale. En otras palabras, el proyecto vale 200, cuesta 100, por lo tanto el valor presente neto, ¿cuánto sería? 100 positivo. Entonces, el valor presente neto es una herramienta que utiliza el que está evaluando
hacer una inversión. ¿Cuánto cuesta la inversión? 100, que sería el neto. ¿Cuánto vale la inversión? Que sería el valor presente de los flujos que va a provocar esa inversión, 200. Por lo tanto, el valor presente neto es igual a la diferencia, en este caso es mayor a 0. ¿Qué significa eso? Que lo que vale el activo o la empresa o el proyecto es mayor a lo que cuesta, por lo tanto hay una rentabilidad para entrar. Este indicador es básico, es un clásico de esto, y es la diferencia entre lo que cuesta el proyecto versus lo que vale. En otras palabras, ustedes le van a decir al accionista, mire, las acciones a usted le cuestan 100, pero la parte que usted está comprando vale 200. Por lo tanto, él está diciendo, ok, hay un valor presente neto en la transacción. Ahora, los supuestos de cuánto vale y los supuestos de cuánto cuesta, bueno, uno los calculan ustedes, que es la inversión inicial, y el cuánto vale es lo que estamos construyendo, que es la valorización de la empresa. Entonces, valor presente neto proviene de la relación entre, bueno, de dos elementos. El valor, la relación entre la utilidad y la rentabilidad mínima. Presente, porque estamos calculando el valor hoy de esos flujos futuros. Por lo tanto, el valor presente neto es la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta, que sería en términos negativos. Si esta diferencia es mayor a 0, significa que hay un atractivo. Eso es la inversión inicial y esto es lo que entendimos ayer como rango de valor. Entonces, imaginemos una empresa, que es el dato que estábamos ocupando ayer, con una utilidad operacional en el tiempo antes de impuesto de 10%, de 20 millones, perdón, con un costo de capital de 10%. ¿Cuál sería el rango de valor de esa empresa? Si es que genera en el tiempo 20 millones y la rentabilidad del capital empleado para lograr esos 20 millones en un año fue 10%. Entonces, para poder determinar un rango de valor tenemos que hacer la pregunta contraria. ¿Cuánto capital requieren los otros, dado que la rentabilidad exigía 10% para lograr los 20? Y ahí ustedes pueden inferir que es 200. El rango de valor sería 200 millones. ¿Por qué? Porque 200 millones invertidos al 10%, que es la rentabilidad mínima del sector, generan 20 millones de utilidad. Entonces, como les comentaba, ¿cuál es la pregunta para poder responder el valor presente de un activo, una empresa? Es, ok, dada la utilidad, ¿cuánto capital requiero si la rentabilidad es 10%? Bueno, usted va a rentar 10% sobre el capital, perdón, va a generar 20 millones de utilidad esperada. ¿Cuánto capital requirió entonces? 200 millones. ¿Cuál es el rango de valor de su activo dado que genera 20 millones y dado que renta 10%? 200 millones, o se le exige 10%. Entonces, ¿qué significa el concepto neto? Como les comentaba, el concepto neto es neto de la inversión inicial o de lo que cuesta el proyecto. En otras palabras, la empresa vale 200, es el rango de valor, y comprarse ese activo o ustedes lo están logrando con 100 millones. Por lo tanto, a ustedes les costó ese activo 100. ¿Cuánto es el valor o fue en ejecución el valor presente neto del negocio? 100 millones positivo. A nivel de rentabilidad también lo podemos observar. ¿Cuánto renta el capital en el primer escenario? 20%. Perdón. La valorización 10%. En ustedes 20%. Por lo tanto, ¿cuánto están ganando sobre el valor? 10%. Sobre el capital, eso significa un 100%. Lo mismo aquí, perdón. ¿Cuánto invirtieron? 100. ¿Cuánto el valor presente neto? 100. ¿Cuál sería la rentabilidad de esta adquisición? 100%. Entonces, en otras palabras, ustedes están vendiendo algo en 1, un peso adentro se transforma en 2 pesos adentro. Eso es lo que están ustedes diciendo. Entonces, el valor presente, perdón, el valor presente neto
es neto de lo que cuesta el activo, a eso se le llama inversión inicial. Entonces, cuando un inversionista va a comprar acciones de su empresa, en la suscripción, por ejemplo, usted dice, vamos a levantar 150 millones de pesos, eso corresponde, por decir algo, al 25% de la empresa. Bueno, ¿está cara o barata la acción? Eso se puede calcular. Eso uno lo puede determinar, por supuesto que con supuestos tal cual lo vimos ayer, pero uno puede determinar cuánto cuesta, ¿sí? Puede determinar cuánto vale, sí, un rango de valor, por supuesto. Entonces, la diferencia entre cuánto cuesta y cuánto vale sería el mayor valor o ganancia de la inversión esperada de quien entra en vuestra empresa. Y eso es lo que termina analizando, dentro de muchos factores, aquel inversionista que quiere comprar o suscribir un porcentaje de la inversión de vuestra empresa. Ese es el valor presente neto famoso. Para evaluar un proyecto, entonces, ¿qué significa evaluar? Bueno, se separa en dos partes. E, que sería el cuánto cuesta, y el evaluar, que sería el cuánto vale. Todos evalúan, pero lo que estamos haciendo en otras palabras es tomar esta decisión. ¿Cuánto me cuesta versus cuánto, entre comillas, vale el activo? Si eso es mayor a cero, intuitivamente está más barato de lo que vale, por ende deberíamos comprar. Y eso es lo que es representar a grandes rasgos, las decisiones que se toman en un directorio. ¿Por qué? Porque ellos, los directores de las empresas, toman las decisiones de inversión. Entonces, cuando toman decisiones de inversión, lo que están diciendo, ok, vamos a colocar X cantidad de dinero en esta empresa, en este activo, en este proyecto. ¿Por qué lo vamos a colocar? ¿Y por qué no mejor lo repartimos? Entonces, la decisión de inversión significa que lo que están comprando con la inversión tiene que tener un valor mayor a lo que les costó. Usted dice, pero significa que me están perjudicando. No, no, no. Eso es hacer un deal, compartir el valor. Segundo, invertir en acciones en bolsa, ¿tiene valor presente neto positivo? En teoría, no. De hecho, debería ser igual a cero. ¿Cómo? Entonces, ¿nadie debería invertir en bolsa? Sí, pero ¿se acuerdan un poco los conceptos? ¿Cuál era la rentabilidad exigida del sector? 10%. ¿Cuánto rentan en promedio todos ahí? 10%. ¿Cuánto le cuesta el capital a todos en promedio ahí? 10%. Entonces lo que cuesta es igual a lo que rentan, no hay valor presente neto positivo, vale lo que cuesta. En otras palabras, las acciones valen lo que deberían valer. Se mueven, sí, producto que hay interacción. Por supuesto, hacia arriba, hacia abajo. ¿Buscando qué? Tratar de buscar su equilibrio de valor. ¿Por qué? Porque si hubiese un valor presente neto positivo en la acción, todos irían a comprarla, subiría de precio y el valor presente neto desaparecería. Entonces, ¿dónde hay valor presente neto positivo? En teoría, en los que no están transados. ¿Por qué? Porque nuevamente, ustedes, ¿cuánto cuestan? 100. ¿Cuánto valen en teoría? 200. O en este ejemplo. ¿Por qué en teoría? Porque no son transados. Entonces, en teoría ustedes calcularon un rango de valor, pero ustedes saben perfectamente que ocupan 100 millones, eso lo saben. Pero ¿cuánto valen? Tendrían que ser transados. Los activos no transados son este tipo de empresas, pequeñas, medianas, antes de salir a bolsa. Por eso es importante entender esto. ¿Cuánto cuesta la empresa versus cuánto vale? Porque el que quiere entrar quiere saber cuánto vale y también cuánto le va a costar, obviamente, el trozo que se va a comprar, y eso es lo que vamos a concluir hoy día. Entonces, si el valor presente neto es 200, perdón, el valor presente es 200, y la empresa ocupa 100 millones o va a requerir 100 millones para operar, habría un valor presente neto positivo de 100. Todo lo contrario, si es que se estima, por ejemplo, que el valor de la empresa es 85, y si cuesta 100, significa que el valor presente neto sería negativo en 15. ¿Pasa eso? Sí, pasa muchas veces. Cuando la empresa o el directorio dice vamos a la inversión, cuando el valor presente neto es positivo. ¿Qué pasa cuando el valor presente neto es negativo? Significa que lo que cuesta es más caro que lo que vale el activo. Entonces nadie debería entrar en ese activo. Lo que dice la teoría es que no, pero en el mundo real hay veces que el que está comprando
estratégico. Por lo tanto, se está sacando encima a nivel estratégico un competidor. Por lo tanto, lo que está capturando es todo el valor, probablemente en esa jugada, es más que el valor presente neto positivo. Entonces, si es que hay veces que hay adquisiciones que son valor presente neto negativo y se implementan, sí. De hecho, el ejemplo clásico es el de Don Horst Polman, que se compró el supermercado. No recuerdo bien si fue en Colombia o en Brasil, pero aún el resultado operacional entiendo es negativo. Dicen que pagó mucho por esos supermercados y que de hecho parte de la palanca que salió ahora en la crítica que tiene Don Horst por haber solicitado pagar dividendo el 80% de la utilidad fue porque él tiene que pagar parte de la deuda que tiene comprometida para que ocupó al suscribir las acciones de la compra de estos supermercados, que fueron como $1.000 millones. Entonces, del punto de vista de que existen en el mundo real proyectos con valor presente neto negativo o adquisiciones con valor presente neto negativo, sí, sí existen. ¿Y por qué se realizan? Porque existe el otro factor que es estratégico muchas veces. Ahora, ¿quién se va a llevar este valor presente neto negativo? Eso es lo que hay que distribuir entre el que entra y el que fundó el activo. Y eso es lo que ustedes tienen que llegar a un equilibrio. Y esos son los cálculos que vamos a hacer. Vamos ahora al siguiente indicador que se llama tasa interna de retorno. Es un clásico también. De hecho, la TIR es famosa porque se calcula utilizando, bueno, o un Excel o, bueno, si son 2 periodos es súper fácil, pero si son más de 2 periodos ya es compleja la matemática. Por lo tanto, fueron súper famosas las calculadoras financieras en ese tiempo, que permitía calcular esta tasa interna de retorno. Pero ¿qué es lo que es la tasa interna de retorno? Muestra la rentabilidad que tiene el proyecto, la empresa, versus, y ustedes la comparan versus el costo capital. En otras palabras, por ejemplo, si la TIR o la rentabilidad que tiene el proyecto, entonces imagínense que el proyecto es, invertimos 100 y vamos a obtener 120, una sola vez, nunca más. ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? 20%. ¿Cuál es la TIR? 20%. ¿Por qué? Porque si es que yo le exijo 20% de costo de capital, ¿cuál sería el valor presente neto? 0. ¿Qué significa? Que la TIR nos muestra la rentabilidad máxima que se le puede exigir al proyecto. ¿Se acuerdan ayer que yo les comentaba que, por ejemplo, el costo de capital era 10%? ¿Qué pasa si la empresa está rentando 7%? ¿Está ganando plata? Sí. ¿Pero gana lo que debería ganar? No. ¿Cuánto debería rentar al menos? 10%. Entonces, este 10% del costo capital y este 7%, entre comillas, sería la TIR de la empresa. Ahora, si la TIR de la empresa es 10% y el costo capital es 10% igual, significa que está rentando lo mismo que lo que le cuesta el dinero, por lo tanto el valor presente neto o el mayor valor de esa operación es 0. Acá es negativo, acá es 0. ¿Y qué pasa si la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de la empresa que calculamos, por ejemplo, es 20%? Significa que es mayor que el costo capital, por lo tanto, y ustedes se van a dar cuenta, el valor presente neto va a ser igual a mayor a 0. Significa que lo que está costando el proyecto es menor que lo que vale el proyecto. Entonces, la TIR lo que hace es mostrarnos la rentabilidad máxima que se le podría exigir a un proyecto. Eso significa que si el costo de capital es igual a la TIR del proyecto, no significa que el proyecto no sea rentable, pero lo que cuesta es lo que vale. Por lo tanto, sería como comprar acciones en la bolsa, entre comillas. Dicho de otro modo, lo que renta el negocio esperado, a eso le llamamos la TIR del negocio o la TIR del proyecto, si es igual al costo de capital, significa que el valor presente va a ser igual a 0. Eso nos está diciendo la TIR. La TIR, en otras palabras, nos dice cuál es la rentabilidad máxima que se le puede exigir a ese negocio para que haya un mayor valor al comprarse ese negocio o invertir en ese negocio. Entonces, como lo dice su nombre, la rentabilidad tasa
que provee el activo, es decir, tasa interna del negocio, dada una inversión inicial y las utilidades proyectadas. Veamos un par de números. Tenemos tres proyectos. Proyecto A, B y C. Y tenemos tres periodos. El periodo 0 es hoy. El proyecto A, la inversión inicial es 100. El proyecto B, la inversión inicial es 100. Y el proyecto C, la misma inversión. ¿Cuál es la diferencia? En los flujos en el tiempo. El primero genera un flujo de 10, segundo año 10 y el último año 110. El segundo proyecto genera 10 y 110 y el último proyecto, que es el más fácil de evaluar, es de 2 periodos solamente y genera 100 de la inversión inicial y se obtiene 110 como flujo en el periodo 1. ¿Cuál es la rentabilidad implícita del proyecto? ¿Cuánto va a rentar? 10%. ¿Por qué? ¿Cómo calculamos esto? Porque si trajéramos o quisiéramos empujar, si quisiéramos empujar los 100 hacia adelante, al 10%, tendríamos que hacer 100 por 1,1, que sería 1 más la tasa de interés. Y eso sería 110. Por lo tanto, si queremos traer los 110 hoy, tendríamos que hacer lo contrario. Sería los 110 dividido por 1 más la tasa de interés, que sería el 10% en este caso. ¿Cuánto es eso? 100. Por lo tanto, si la rentabilidad del sector fuese 10% y el proyecto cuesta 100, lo que está rentando el proyecto es justamente lo que le cuesta el dinero en ese tiempo, en ese momento, en ese periodo. Por lo tanto, ¿hay mayor valor comprarse el proyecto en 100 si es que el costo de capital es 100? No. ¿Significa que el proyecto no es rentable? No, ojo. Estoy diciendo que el mayor valor es igual a 0. ¿El proyecto cuánto renta? 10, que es lo mismo que lo que cuesta. ¿Cuánto costaría traer hacia acá este flujo, luego sumarlo a este y volver a traerlo hasta acá ese flujo? Lo mismo con los 110 de acá, sumarlo a estos 10 en este periodo, volverlo a traer y sumarlo y ver el total de acá. Veamos el ejemplo con el proyecto A. Asumamos que le vamos a exigir un 10% de retorno al proyecto o a los flujos. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el dinero tiene que rentar al menos 10% en este sector. ¿Cuánto dinero se está invirtiendo? 100 millones. ¿Cuáles son los flujos que genera? De utilidad, acuérdense, imagínense que esto es la utilidad de la empresa. 10 millones, 110 millones y 110. ¿Cuánto valen los flujos? Separémoslos en 3 flujos. Veamos el primero. Los 10, ¿cuánto valen hoy? O en otras palabras, ¿cuánto dinero hoy se debiesen transformar en 10 en un año más? Entonces, X cantidad de dinero en un año más, que sería 1 más la tasa de interés o el costo capital, va a ser igual a 10. Por lo tanto, ese dinero hoy va a ser igual a 10 dividido por 1 más la tasa de interés. ¿Cuánto es eso? 9,1. 9,1 de hoy, si lo invertimos al 10%, van a ser 10 de un año más. Por lo tanto, 10 de un año más, descontado al 10%, son 9,1 hoy. Es decir, este flujo vale hoy
9,1, dado que se le exige un 10% de rentabilidad en la tasa de interés. Vamos al siguiente flujo. Estos 10 están acá, en el año 2. Lo tenemos que traer un periodo para atrás. ¿Cuánto valen los 10 un periodo para atrás? Ya lo hicimos acá, 9,1. Después hay que descontarlo otro periodo más. Por lo tanto, hay que volverlo a dividir. 9,1 lo volvemos a dividir. 1 más la tasa de interés de nuevo porque es otro año más. ¿Igual a cuánto eso? 8,3. Por lo tanto, el valor presente del flujo del año 2, de esos 10, son 8,3. Los 10 del año 1, 9,1. Entonces, en otras palabras, si se dan cuenta, el flujo hoy día de los 10 son 9,1, el flujo de los 10 de 2 años más hoy son 8,3. El último flujo, que son los 110, fíjense que reciben los 10 y venden la empresa o liquidan todo en 100, serían estos 110 que están acá. ¿Cuántos son los 110 un año antes? Dado que el dinero se espera que se mueva al 10% al año en este sector dado su riesgo, 100. ¿Cuánto valen los 100 de un año antes entonces? 90,9. ¿Y cuánto valen un año más de nuevo de descuento? Le estamos quitando trozos. Eso es lo que estamos haciendo. Al pedazo 110 termina valiendo hoy 82,6. Y si ustedes se dan cuenta y sumamos todos los flujos, porque ya están en plata hoy día, sumamos 9,1 más 8,3 más 82,6 da justo 100. Por lo tanto, si al proyecto a la empresa se le exige o cuesta el dinero 10%, debería tener un valor a estos flujos de 100, pero nos damos cuenta que el proyecto cuesta 100, por lo tanto la diferencia entre los dos, que sería el valor presente neto, sería igual a 0. ¿Qué significa? Que la TIR del proyecto era 10%. ¿Se puede calcular esto sin tener que hacer todos estos cálculos? Sí, con una calculadora financiera y o con una planilla Excel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concluir de esto? Es que cuando ustedes llegan a una valorización, presentan así sus números, entre comillas. Dice, esto es lo que cuesta ahora, y estos son los flujos que vienen del año 1, 2, 3, y eso vale hoy día, todo esto vale X cantidad de plata. Por lo tanto, lo que quiero que entiendan es cómo se calcula ese valor esperado. Bueno, cada flujo se le saca un trozo en función de la tasa de interés que haya o el costo de capital, y dado los trozos que se le sacaron, se suman y se calcula cuánto vale. Entonces, si nosotros exigiéramos o la rentabilidad del sector fuera menor a 10, ¿cuánto deberían valer esto? ¿Más o menos de 100? Más de 100. Y si el costo de capital fuese, por ejemplo, 15%, ¿cuánto debería valer esto? Menos de 100, y ahí daría valor presente negativo. Vamos a revisar esto, lo que vimos recién en el Excel, así que sigamos adelante. La rentabilidad sobre la inversión es tener una empresa, un total de activos. ¿Ok? Estos activos se invierten y generan ventas. Estas ventas tienen una estructura de costos que al restarla obtenemos una utilidad operacional. Por lo tanto, la rentabilidad sobre la inversión va a ser la inversión que se haga o se active en la empresa sobre la utilidad operacional que ésta obtenga. Entonces, por ejemplo, las ventas son 100, la utilidad operacional es 20, los activos que se habían invertido eran 100, por lo tanto, la rentabilidad operacional es 20 millones sobre los 100 que se invirtieron. Acá por casualidad las ventas son iguales a los activos, pero no tiene por qué ser así. Igual a 20%. ¿Cómo se calcula la rentabilidad de la inversión? De la manera que hemos estado haciendo
desde ayer hasta hoy es dos elementos, tenemos que tener claro que son dos elementos, el dinero que se ocupa por un lado y la utilidad que se obtiene de ese dinero. No es más ni menos que esto. Entonces, volvemos al ejemplo que vimos ayer un poco, se ocupan 100 millones, se obtienen 20 millones de utilidad que provienen de unas ventas, claramente, ventas menos costos, obtenemos los 20 millones de impuestos, la rentabilidad sobre el capital ante impuestos sería 20%. ¿Por qué hablo de ante impuestos? Porque estoy hablando del negocio puro, porque después de impuestos va a depender un poco esa rentabilidad del accionista y segundo, va a depender si hay o no deuda. Aquí estamos hablando de los camiones, por decirlo así, no de quién puso la plata para comprar los camiones. El valor económico agregado es un indicador que nos plantea la diferencia entre lo que cuesta el dinero versus lo que está rentando la empresa. En otras palabras, uno podría ser la rentabilidad de la empresa o rentabilidad de los activos o la rentabilidad que acabamos de ver, que sería la rentabilidad de la inversión, versus el costo de capital. ¿Y qué es lo que es el costo de capital? Lo que comentábamos respecto de que es la rentabilidad mínima exigida dado el desempeño de un grupo de empresas en un mismo sector. En promedio esas empresas rentan 10%, por lo tanto, y nuestra empresa renta 20%. Lo que tenemos que hacer es comparar el desempeño de nuestra empresa versus el desempeño del resto de las empresas que son transadas en bolsa. Y si nuestro valor sube y la utilidad se mantiene, la rentabilidad va a caer hasta que es igual en teoría al 10%, que fue la pregunta que hizo su compañero, que pasaba si cambiaba las ventas, cambiaba la utilidad, y dado que cambiaba la utilidad, aumentaba el valor. Sí, ¿a qué se refiere el valor económico agregado o economic value added? Es la diferencia entre la rentabilidad que obtiene el negocio versus la rentabilidad que obtienen los otros operando dentro de esa industria. Si se dan cuenta, la gran mayoría de estos conceptos están vinculados unos con otros, así que no hay que perderse en el sentido de que como que fueran full independientes, por supuesto que no, son maneras de ver distintos puntos de vista a los mismos números finalmente. Si por ejemplo, si es que, como estábamos haciendo recién, la rentabilidad del activo fuese 20%, la rentabilidad de la empresa fuese 20%, la rentabilidad del proyecto fuese 20%, la TIR fuese 20%, ¿se entiende? Y el costo de capital fuese 10%, significa que el valor económico agregado va a ser igual a la diferencia entre lo que renta menos lo que cuesta el costo de capital ahí, lo que cuesta el dinero ahí. Por lo tanto, sería el 20% menos 10%, nos da un 10% más de rentabilidad sobre la inversión inicial. En otras palabras, solo invertíamos 100 y se esperaba que generaran en el tiempo 20. Por lo tanto, la rentabilidad que se estaba generando ahí era 20%. Y el costo de capital era 10%. Entonces, ¿cuánto necesitaban los otros, dado que el costo de capital era 10% para ganar esos 20? Los otros necesitaban 200. Y esa era la diferencia, que existe, o el mayor valor en nuestro caso. ¿Cuánto invertíamos? 100. ¿Cuánto era el mayor valor que obteníamos? 100. 100 sobre 100 es 100%, que es lo mismo que decir 10% es lo que obtengo de mayor valor sobre el 10% que es lo que me cuesta. Por lo tanto, ¿cuál es la creación de valor en esta empresa? 100%. ¿Qué significa? Que piensen, ustedes ocupan 100, pero en teoría valen 200. Es decir, si alguien coloca un peso en vuestra empresa, agarra un valor a 2 pesos. Eso es, en teoría, lo que estarían ustedes ofreciendo al que entra. ¿Qué porcentaje de eso se va a llevar? Bueno, eso es un cálculo y esa es la segunda parte del módulo final. Vamos ahora al último indicador, que serían los múltiplos de valoración. Y los múltiplos de valoración se refieren
de una u otra manera al costo de capital o la rentabilidad mínima que se exige a un sector. ¿Qué significa? Que mientras mayor riesgo exista en ese sector en particular de la economía, es decir, mayor volatilidad en las ventas de las empresas que operan ahí, mayor rentabilidad se le va a exigir al capital puesto en ese sector. Por lo tanto, menor va a ser el múltiplo. Es decir, el múltiplo de valoración es justamente una manera de interpretar el costo de capital. Es decir, mientras menor sea el costo de capital, mayor será el múltiplo. O sea, hagamos un pequeño cálculo para que se interprete esto. Nosotros estábamos perdón, diciendo que invertir 100 en este sector y que iba a generar una utilidad de 20 en el tiempo, dado que el costo capital era 10%, esto en realidad no costaba 100, perdón, no valía 100, sino que valía 200. Costaba 100, pero valía 200. Entonces, ¿cuál es la relación entre el flujo esperado y el valor? ¿Cuántas veces el flujo o la utilidad en el tiempo es el valor que está reflejando? Veamos. ¿Cuántas veces 20 es igual a 200? 10 veces. Por lo tanto, el múltiplo, entre comillas, de valoración que estamos interpretando acá es que el activo vale 10 veces la utilidad. ¿Y de dónde proviene ese 10 veces? De aquí, del costo de capital. ¿Cómo llegamos a eso? El múltiplo va a ser igual al inverso del costo de capital. En otras palabras, si es que el costo de capital es 10%, sería 1 dividido en 10%, eso es igual a 10. ¿Qué significa? 10 por, o 10 veces. Si el costo de capital es 10%, significa que se está evaluando, valorizando la empresa o ese activo a 10 veces la utilidad que genera allá adentro. Ahora bien, ¿qué pasaría si es que el costo de capital fuese mayor o si fuese menor? Veamos. Por ejemplo, si el costo de capital fuese 20%, ¿a cuántas veces se estaría valorizando la empresa? 1 dividido en 20%, eso es 5 veces. ¿Qué significa? Que mientras mayor sea el costo de capital, menor va a ser el múltiplo. ¿Por qué? Porque como les comentaba, mientras menor sea el costo de capital, más valiosos son las ventas. Por ende, más valiosos son sus utilidades. Entonces, mientras mayor sea la exigencia de rentabilidad en un sector en particular, menos valiosos serán los flujos que ahí se generen. ¿Cómo creen ustedes que es el valor de los flujos de vuestra proyección hoy? Bajo. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo, existe una baja probabilidad de que se generen, que ocurran, etc. Por lo tanto, por eso es que el múltiplo de valoración cae. En cambio, si es que tienen bastante estabilidad en los flujos, es decir, sus ventas son estables, por ende su utilidad es estable, menor será la exigencia sobre ese capital que se emplea ahí, por ende mayor valor tendrán esos flujos. Y si tienen mayor valor significa que tienen un mayor múltiplo. ¿Y de dónde proviene el múltiplo? De un menor retorno. Entonces, veamos un par de cálculos. Por ejemplo, si el capital es 10%, significa que sus flujos, entre comillas, tienen un rango de valor de 10 veces. Si la utilidad entonces proyectada es 20 periódica en el tiempo y el rendimiento es 10% de ese sector, significa que estamos valorizando 10 veces ese flujo, 200 millones. Por lo tanto, para determinar el múltiplo, hay que calcular el inverso del costo capital, que era lo que estábamos viendo. Entonces, veamos un rango de costo de capital, cuáles son los múltiplos.
Entonces, si el costo de capital, la rentabilidad mínima exigía 50% sobre la inversión, el múltiplo va a ser 2 por. Veamos. Invertimos 100, por lo tanto la rentabilidad que se le va a exigir al año es 50. Dado que la rentabilidad exigida es 50%, el flujo es 50. ¿Cuánto es la valorización entonces que está haciendo ese flujo? Es 2 por. Correcto. ¿Qué pasa si la valorización o el costo de capital es 10% en el sector? Múltiplo va a ser 10 veces. ¿Qué significa que sea 10 veces el múltiplo? Significa que el costo de capital del sector o la rentabilidad que está obteniendo el que entra en ese activo es 10%. Entonces, si a ustedes les dicen, nosotros estamos valorizando empresas, por ejemplo, 5 por, significa en la práctica que están exigiéndole, los que compran o los que invierten, un 20% de rentabilidad a su capital. Si le dicen, no, yo estoy en 3,3 por, están exigiéndole 30% de rentabilidad anual al capital. Y si alguien dice pagaron 20 veces la utilidad, significa que le estaban exigiendo 5% de rentabilidad. Entonces, qué bajo la rentabilidad que le exigen, dado que es de bajo riesgo. Y dado que es de bajo riesgo, qué alto el múltiplo. Exactamente, 20 veces pago sobre esa utilidad. ¿Qué empresas están de aquí para abajo? Bueno, las de bajísimo riesgo, por ejemplo, las sanitarias. Me acuerdo que hace unos como 12 años más o menos se vendió la sanitaria del norte y llegaron a pagar el grupo que se la compró, que fue un family office, a través de un fondo de inversión privado. Llegó a ofrecer más de, creo que fueron 23 veces la utilidad. Si ustedes dirán, pero ¿cómo ofrecieron tantas veces la utilidad? Claro, porque la rentabilidad que esperan es bajísima. ¿Por qué? Porque es de bajo riesgo, es decir, es súper estable esa rentabilidad. Entonces, de aquí para abajo están las empresas estables, entre comillas, y de aquí para arriba está todo el resto de las empresas que no son tan estables. Y claramente, si ustedes quieren entender de dónde están más o menos las valorizaciones de las startups, están alrededor de este tipo de costo de capital. Y exigir un retorno por sobre el 35%, la verdad que significa que si está bien, puede rentar y puede resistir, significa prácticamente 3 veces tu flujo o la utilidad, pero yo creo que sería una adquisición un poco hostil. Preguntas, por favor. Hasta ahora vamos a pasar al Excel, pero quiero sus preguntas antes de comenzar al Excel, por favor. Quedo atento. Ok, continúo entonces. Pasamos al Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es resumir un poco los conceptos que vimos hasta ahora. Entonces, hagamos el ejercicio que estábamos haciendo. Hagamos proyecciones de venta de 100. Estables, con costos variables de 60. Costos fijos de 20. Y esta es la misma estructura hacia la izquierda. Por lo tanto, hacia la derecha lo mismo. Hacia la izquierda lo mismo. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que espera ganar? Espera facturar 100 millones. Espera ganar 15 millones después de impuestos durante 5 años. Y la pregunta es, ¿cuánto valdrían esos flujos hoy? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un factor de descuento. ¿Qué significa el factor de descuento? Es decir, ¿cuánto tengo que sacarle a los 15 para poder ubicarlos en el tiempo cero? ¿Cuánto tengo que sacarle a los 15 del año 2 para poder ubicarlo en el tiempo cero? Y sucesivamente. Entonces, abran acá, justo abajo de la línea 15, entre la línea 15 y la 22, hay un pequeño botoncito donde está oculto lo del costo de capital. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a reemplazar ahí
en lo que está en amarillo, es el 20% del costo capital. Eso es lo que estamos exigiendo. ¿Qué significa? Que el factor de descuento es 83%. Cambien ese 20% y pongan 10%. Al colocar 10%, si se dan cuenta en la fila 17, estamos viendo el factor de descuento. Es decir, qué porcentaje vale hoy ese flujo en el tiempo. Es decir, ¿cuánto valen los 15 del año 1? Hoy, 91% de ese flujo. ¿Cuánto valen los 15 del año 2, dado que el costo capital es 10%? 83%. ¿Cuánto valen los 15 del año 3, dado que el costo capital es 10%? Hoy, un 75%. Es decir, para que se vayan haciendo una idea, dado que el costo capital es 10%, para poder valorizar el flujo del año 3, que es 15, yo le tengo que sacar 25% menos. Es decir, 25% quedó en el camino. ¿Por qué? Porque lo trajimos 3 años o le exigimos retorno a ese flujo durante 3 años. De 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 0, que es el tiempo presente. Y eso da 75%. ¿Cómo está calculado ese 75%? Bueno, en la fórmula que estábamos viendo hace un ratito. Es el flujo, es 1 dividido por 1 más la tasa de interés, que en este caso es 10%, y descontado cuántas veces, 3 veces, que serían los 3 años, o los 3 periodos. Así, 1, 2, 3. Y eso es 75% hoy. Entonces, ¿cuánto vale hoy día el flujo del año 4? 68%, el del año 5, 62%. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en el año 6? Lo que estoy diciendo en el año 6 es ocupando la técnica de múltiple valoración. ¿Por qué? Porque digo, en el año 6, el último flujo, que va a estar acá, se va a repetir por el tiempo. Por lo tanto, lo valorizo como un múltiplo. ¿Y cómo se calcula eso? El flujo dividido en el costo capital, que sería multiplicar el flujo por 1 dividido en el costo capital. En este caso por 10 veces, son 146 por las comas. Dicho eso, ¿cuánto vale este flujo hoy? 56%. Y esto da el valor presente hoy día de ese flujo. En este caso las comas, para que se den una cuenta, son 14,6, por eso 146, 10 veces. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el valor presente de esta empresa? Ok, ocupamos sus flujos proyectados. Ustedes pueden reemplazar esto con sus flujos, sus costos. La tasa de impuesto es 27%. Por lo tanto, podrían ustedes determinar, dado un costo de capital, sí, perfecto. Vamos a este ejemplo. ¿Cuánto vale hoy el flujo del año 1 entonces? Sería los 15 por 91%, es decir, hay que sacarle un 9%. Hoy valen 13. Los 15 del año 2 hoy valen 12. Los 15 del año 3 hoy valen 11, que es el 75% de los 15. Y sucesivamente, hasta llegar a que el flujo del año 5, que son 15, hoy vale solamente el 62% de ese flujo. ¿Qué significa? Que el flujo hoy vale 9. ¿Y cuánto vale esto, que sería la salida, por ejemplo? Imagínense que acá adquieren la empresa a cuánto, 10 veces, entre comillas, el último flujo. Asumiendo que este flujo es 14,6, la empresa vale en ese momento 146. Por lo tanto, ¿cuánto vale ese valor hoy? Sería el 56% de los 146. Entonces, ¿cuánto es el total de esta empresa? Sería la sumatoria de todos estos flujos hoy. Y nos da 138. Esta es la manera técnica de calcular el valor presente de esta empresa que genera estos flujos en el tiempo con este costo capital. Fíjense en algo. Los 138 está compuesto por 2 elementos, por la sumatoria de los flujos y el valor presente de la salida. Entonces, si se dan cuenta, disculpen. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué porcentaje
del valor presente que dice ahí que es 138, eso es lo que en teoría vale la empresa, el rango valor, ¿qué porcentaje de los 138 es la sumatoria de los flujos que se van a generar? El 40%. ¿Y qué porcentaje del valor de la empresa es el valor presente del valor residual? Perdón. El 60%. Entonces, más de la mitad del cálculo que se hizo del valor presente de esta empresa es el valor de salida en valor presente. Por lo tanto, imagínense que esto fue Corner Shop. Año 1, 2, 3, 4, 5 y el año 6 se lo venden a Uber. ¿Dónde se logró el mayor valor, en teoría, del valor agregado total, del valor de salida hoy? Entonces, la estrategia de salida es fundamental. Ustedes pueden crecer, 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 pero en el momento de salir o lograr salir a bolsa, poder reflejar el valor, es fundamental para obtener o entender de dónde proviene este 138. Si esto no ocurre, la mitad del valor se cae. Así que, ¿y ahora qué pasaría si es que el costo de capital lo aumenta, si está en un sector más riesgoso? ¿Cuánto debería cambiar el valor de la empresa o el rango de valor de esta empresa? ¿Debería subir o caer? Caer. ¿Por qué? Porque si se le exige más, es más riesgoso, vale menos. Veamos. 68. ¿Y cómo cambian las proporciones? Cambiaron las proporciones. Ahora los flujos son más valiosos que el valor de salida. ¿Por qué? Porque se le exige mucho más al dinero que antes. Por lo tanto, ¿cuánto vale hoy el valor de salida? Solo un 33% del total de los 73. En este caso alcanza a ser un 36% del total. Dado que el costo de capital aumenta, cada vez un valor presente de un flujo más lejano es cada vez menor. Vamos al 30%. 46 millones es el valor. Fíjense que el valor presente del flujo del año 6 o el del año 5 es casi un cuarto. Es decir, 15 del año 5, dado que el costo de capital es 30, vale hoy 4, por todos los descuentos que hay que hacerle durante todos los periodos. Y ahí se dan cuenta, mientras mayor es el costo de capital, mayor incidencia tiene el valor presente de los flujos presentes, porque cada vez se van haciendo menores. Piensen que el valor de salida casi es igual al valor presente del primer flujo, en este caso. Por tanto, es sensible el cómo calcular el valor presente de una empresa dado el descuento flujo caja, que es la metodología clásica, es súper sensible. Depende de vuestra estructura de flujos, como les comentaba, el valor de salida va a depender del último flujo, el costo de capital que exista va a tener esta relación de la estructura del valor. Entonces, cuando alguien diga, ok, yo estoy valorizando mi empresa y es un cálculo, por decir algo, o pongamos 15% costo de capital, y que es un cálculo de 91, significa que la empresa realmente vale 91, ese es el mayor valor que aspira en este escenario. ¿Alguien va a pagar más de 91? Probablemente no, y si pagas por un tema estratégico, o porque los flujos que él tiene al comprarse ese activo son distintos. Pero entonces la pregunta es, ¿ustedes deberían ofrecer un valor de entrada menor a 91? Correcto. Entonces, por ejemplo, a grandes rasgos, si estos flujos fuesen correctos y ustedes necesitan 10, ¿qué porcentaje del total deberían ustedes ofrecer al menos? Un 10% de esa empresa. Si no, el que está comprando le está pagando o más o estaría perdiendo. Por tanto, ¿cuánto vale el 11% de esta empresa? 11%, perdón, de los 91. 10. Bueno, ocupemos los decimales si quieren para que sea exacto. Entonces, ¿qué pasaría si yo me compro no el 11%, sino me compro el 20%? Ahí ya estaría valiendo bastante más. ¿Qué porcentaje hay? Perdón, 20%. Déjenme, está equivocado esto. Ahí sí. Sería que estarían teniendo un mayor valor del 18,2. ¿Cuánto vale esto? 18,2. ¿Cuánto les costó a ustedes? 10.
¿Cuánto es el mayor valor de lo que están ofreciendo? 8,20. Estos son los pequeños cálculos que hay que determinar. Uno es el costo capital, proyectar vuestras utilidades, de dónde provienen vuestras utilidades, de las ventas, de dónde provienen estas ventas, de vuestro plan comercial, de vuestra estrategia, la estructura de costo de dónde proviene, de cómo enfrentan al negocio. Por lo tanto, dado estas utilidades, dado el costo capital, van a tener factor de descuento. Estos factores de descuento se van a aplicar a vuestros flujos de caja y va a tener un valor final. Pueden analizar qué porcentaje es el total de ese valor, de dónde proviene, pero al final del día ustedes tienen que calcular cuánto capital requieren y el porcentaje que van a entregar de vuestra empresa por ese capital. Si ese porcentaje es mayor a lo que cuesta, van a entregar un deal con valor presente neto positivo, si no, no. Es un poco los cálculos que quería mostrarles en este módulo. El módulo que viene, vamos a trabajar en esta parte, dado los supuestos de esta parte. Hasta acá es este módulo. Así que, si tienen preguntas, por favor, quedo absolutamente atento. Rodrigo, más que una pregunta, si puedes aclarar de nuevo el último punto con 10, ¿cierto? ¿Cómo se hace atractivo? Ok, perfecto. Entonces, aquí voy a ahorrar estos números. Origen. Un segundo. Entonces, imagínense que la empresa vale 91 millones de dólares y necesitamos 10 millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué porcentaje deberíamos entregar de la empresa? Si vale 91 y requerimos 10 millones de dólares, al menos tenemos que entregar lo que corresponde al valor. Por lo tanto, 10 sobre 91 nos daría el porcentaje a entregar, que sería el 11%, al menos. ¿Cuánto vale el 11%? Bueno, veamos, 11% por 91. 10. Lo que vale es lo que cuesta para el inversionista. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Por lo tanto, ¿cuánto vale el pedacito? 10. ¿Cuánto cuesta el pedacito que se va a comprar? 10. ¿Le conviene? No. ¿Cuál es el valor presente neto de todo eso? Lo que le cuesta menos lo que vale. 0. Entonces hay que entregar, Benjamín, ayúdeme usted aquí, más o menos del 11% entonces. Más del 11%. Asumamos 15. No. Hice la resta al revés, disculpen. 13 menos 10. Asumiendo que el que entra con los 10 millones de dólares toma el 15%, imaginemos que esta es una serie A, toma el 15%, pone 10 millones de dólares, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el 10%, el 15% de esta empresa? 91 por 15%, 13,7 millones de dólares. ¿En cuánto se compró ese porcentaje? En 10 millones de dólares. ¿Cuál es el mayor valor de la adquisición? 3,6 millones de dólares o 3,7 millones de dólares. Esa es la secuencia que hace el que evalúa la compra de ese trocito. Ahora, si le entregáramos más, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a obtener mayor valor. Veamos. 20%. 8,2 millones de dólares obtendría de mayor valor. ¿Cuántos son los 8,2 millones de dólares de lo que le costó, que es este mayor valor? 82%, que sería, ¿cuál de los indicadores? El EVA, o creación de valor, o la rentabilidad sobre la inversión, en este caso. Entonces, si nosotros le entregamos menos, por ejemplo, 8%, todo se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque él está comprando en 10 millones de dólares un trocito que le vale a él 7,3 millones de dólares, que es el 8% de la empresa. Eso es un poco lo que, a grandes rasgos, se comienza con el cálculo. Y luego hacia abajo de esto, tenemos que partir con la determinación del precio y la cantidad de acciones, que es lo que vamos a hacer en el módulo siguiente. Perfecto, gracias.
De clarísimo. nada, Javi. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta. En el año 6, ¿cierto? Tenemos esta valoración que tú hiciste. ¿Ese es un supuesto? Estamos, exactamente, porque la empresa nos acaba en el año 6. Entonces tenemos dos opciones. O seguimos proyectando hasta el infinito en teoría, por ejemplo, no sé, 30 años, pero como usted se da cuenta, imagínense cuánto sería el valor presente del flujo del año 30, probablemente un 2% de ese flujo. Entonces, Ya. ¿cómo reemplazamos ese cálculo? Decimos, ok, en el año 6 vamos a reemplazar esa perpetuidad esperada por un múltiplo del último flujo. 15 por 1 dividido en el costo capital, que sería el múltiplo. En otras palabras, 1 dividido en el costo capital, que es 15, es 6,6 veces. 6,6 veces los 15 nos da 97, que sería en teoría el valor de salida o el valor de venta o el valor perpetuo de esa empresa en el año 6. Ah, ya Es entiendo. esa Es es como como, la lógica que ocupa esta disciplina, o esta viene, metodología, por decirlo. viene a ser el valor presente entonces en el año 6 de toda la perpetuidad. Exactamente, exactamente, de la perpetuidad del año 7, 8, 9, 10, etc. Ya, ok. Gracias. De nada. Entonces, en otras palabras, a su pregunta, Ujú. eh, el año 6 refleja lo que viene después Ya. y el valor presente de eso es 42 y estos 42 dentro del valor total de la valorización representa casi la mitad. Ah, ya entiendo. Ujú. Entonces es súper importante entender que los 91 son súper, súper rígidos y muy buena su pregunta a este supuesto. Mm. Y este supuesto es que la empresa continúa, porque si no, aquí estamos asumiendo que son 5 flujos y se acabó. Y ahí sí que la valorización es en la mitad, absolutamente. Claro. Entonces, este supuesto es fundamental. Hay valorizaciones que proyectan, no sé, 20 años, por ejemplo, una central eléctrica, 25 años, o un parque eh, de aerogeneración. ¿Por qué? Porque son flujos que son estables en 20 años, se pueden proyectar, pero acá para poder resumir, lo que estamos haciendo es una perpetuidad de esos flujos, que créame que si usted haga el ejercicio si quiere, proyecte 30 flujos y luego los descuenta uno a uno, le va a dar aproximadamente, si suma todos, esto, Ah, ya. en Ujú. ese momento. Le dará 1 o 2% por arriba o por abajo, pero no va a ser la diferencia fundamental. Lo que sí Ujú. es que hay que entender que estos 42 sobre el total, es decir, sobre el resto de la sumatoria, es relevante y eso es lo importante. Y es relevante mientras menos riesgo, más relevante aún. Claro. Entonces aquí, ¿desde qué momento yo puedo considerar la perpetuidad? Porque aquí lo hacemos bajo el supuesto de que es del 1 al 5, ¿cierto? Se conoce, y después el sexto lo consideramos con perpetuidad, pero ¿por qué no fue, por ejemplo, del año 4 en adelante? Excelente pregunta, nuevamente. ¿Usted puede hacerlo en el año 4 de la perpetuidad? Por supuesto que sí. Esto, si su estrategia es vender la empresa en el año 4, usted lo hace ahí. Ah, ya. Ya, perfecto. Excelente pregunta, exactamente. Eso es lo que se interpreta en el mundo real. Usted entra, genera utilidad y de repente sale. ¿Y a los accionistas qué le va a ofrecer? Le va a decir, vamos a ganar esto, esto, esto y acá vamos a vender. Ya, ok. Si sale todo mal, eh, va a tener que dar explicaciones. Si sale todo bien, va a ser recordado hasta por muchas generaciones más de sus inversionistas. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Señores, señoritas, señoras. Pregunta por escrito. Ahora me quedó claro, excelente. Exactamente, las preguntas son súper útiles porque vienen de un punto de vista distinto probablemente al mío, así que son requirentes. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos hasta acá y continuamos en 5 minutos más con la segunda slide del Excel. Vamos a partir con ¿cómo se llaman? Los conceptos y luego entramos en los cálculos nuevamente. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un ratito más, en 5 minutos más.